Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes buenos días. Hoy domingo 31 de mayo del 2020 estamos aquí para ayudar a entender un poquito las escrituras, específicamente en el libro de Mormón. Y hoy vamos a estudiar en Mosía, el último capítulo de Mosía 29 y Alma del 1, 2, 3 y 4. Entonces les invitamos para que puedan ustedes estudiar junto conmigo y poder regocijarnos con las escrituras. Les invitamos también comenten, para que comenten en este canal cualquier situación, cualquier testimonio que ustedes tengan acerca de las escrituras, acerca de su conversión, que puedan ustedes compartirlo y así poder ayudar a otros a entender mejor las escrituras. El Espíritu Santo es el que les enseña, no soy yo. Entonces vamos a empezar con esta lección. Y el título dice, fueron firmes e inamovibles. Cuando hablamos de ser firmes e inamovibles, me gusta el relato de la historia de Alma Padre, cuando él escuchó las palabras de Abinadí y él entendió el mensaje del Señor. Él se apartó del pecado. Y recuerden que Alma Padre era sacerdote del rey Noé. Ellos cometían pecado como gobernantes, como sacerdotes. Ellos cometían pecado ante el pueblo. Entonces él decidió apartarse de eso y así poder agarrar el camino del Señor. Recuerden que él salió huyendo del pueblo porque el rey Noé lo quería matar. Y a partir de ese momento él fue fuerte, fue inamovible y nunca más regresó al pecado. Entonces vamos a dar comienzo a la lección y pues gracias por visitar este canal y por aprender junto conmigo acerca del mensaje del Señor para esta semana. Vamos a leer el libro de Mormón en Mosía y en Alma. Entonces les invito para que estudien junto conmigo. Y en Mosía 29:9 aquí nos explica acerca de que el rey Mosía quería dejar a un sucesor porque él ya estaba en sus últimos días. Él ya sentía que debía buscar a su sucesor. Entonces automáticamente le tocaba a uno de sus hijos ser el representante del pueblo, ser el rey. Pero el hijo de él, Aarón, él no quiso ser gobernante, no quiso ser rey. Entonces el rey Mosía estaba preocupado por si ponía a otra persona que no fuera su hijo. Estaba preocupado porque el rey tenía mucha experiencia en cuanto a las personas, en cuanto pueden caer en el orgullo. Y pongan atención a esa palabra, el orgullo, porque en todas las lecciones tiene algo que ver esa palabra en cuanto a nosotros, los que cometemos pecado. Entonces él no quería que el pueblo cayera en ese pecado y principalmente su hijo. Entonces él se preocupaba por eso. Y la preocupación que era que Aarón podía decir que no en este momento, pero después se podía retractar y podía él querer hacer justicia a sus derechos, que él era el representante para el pueblo, ser el rey. Entonces si él hacía eso, mucha gente iba a contender con él y muchos lo iban a seguir y iba a ser mucho derramamiento de sangre y todo eso. Entonces el rey Mosías sabía eso y pues para no exponer a eso, él decide hacer una proclamación. Y en esa proclamación él les invita al pueblo para que escojan a hombres que sean muy virtuosos, que sean hombres muy prósperos, que sean hombres muy llegados a hacer cosas buenas, llegados al Señor. Entonces a esto se les llama jueces. Y a partir de ese momento ellos ya no más van a tener rey, sino que ahora van a tener jueces. Entonces voy a leer un poquito acerca de lo que expliqué en Mosía 29:9. Dice: y si mi hijo se volviese nuevamente a su orgullo y cosas vanas, se retractaría de lo que había dicho, reclamaría su derecho al reino, cosa que haría que él y también este pueblo cometieran mucho pecado. Y en el 29:11 dice: por tanto seré vuestro rey el resto de mis días. Sin embargo, nombremos jueces para que
juzguen a este pueblo según nuestra ley, y arreglaremos de otra manera los asuntos de este pueblo, pues nombraremos hombres sabios como jueces, quienes juzgarán a este pueblo según los mandamientos de Dios. Entonces, lo que les había explicado, se nombran a hombres justos, hombres sabios, para que puedan llevar a cabo las leyes de este pueblo a la manera del Señor, claro. Entonces, a partir de ese momento, Mosía decide terminar sus días siendo rey. ¿Por qué? Porque sabía que había que tomar un poco de tiempo para nombrar jueces y todo eso. Entonces él decide terminar sus días como rey y así no tener que dejar a un sucesor como rey que no fuera su hijo. Entonces es importantísimo esta lección, porque los que no conocemos el libro de Mormón nunca podemos entender que ahí vamos a encontrar respuestas para nuestros reyes o gobernantes, políticamente hablando. También encontraremos respuestas para nosotros como ciudadanos. Uno piensa que el libro de Mormón habla acerca de las cosas de Dios y nunca va a hablar acerca de política o de ser buenos ciudadanos. Entonces es un testimonio que yo tengo, que cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas para mi vida, y pues yo puedo testificar de eso. Y cuando yo estaba estudiando la lección recordé el artículo de fe número 12. ¿Por qué? Porque me sé el mensaje de ese artículo, mas no me lo sé bien como se debe de leer. Entonces lo voy a leer para que ustedes puedan compartirlo también en algún momento con alguien más. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Estos artículos de fe son artículos que nosotros en la iglesia nosotros tratamos de vivirlos. ¿Por qué? Porque los creemos que son verdaderos. Entonces después vamos a tener un video acerca de los artículos de fe, y pues dice muy clarito aquí que nosotros estamos sujetos a obedecer la ley, lo que nuestros reyes, nuestros gobernantes, ellos nos indiquen hacer. Entonces como miembros de la iglesia no nos aparta de ser buenos ciudadanos, al contrario, se nos pide que seamos buenos ciudadanos. Entonces recordé ese artículo de fe y lo quise compartir en esta clase. Vamos a empezar con el primer punto. Dice: nosotros podemos ejercer una influencia positiva en la comunidad. Una forma de que nosotros podemos ejercer la influencia positiva es acerca de las votaciones. Cuando nosotros tenemos el privilegio de tener un permiso para votar, entonces nosotros debemos ejercer ese derecho y poder hacer las votaciones y que nosotros podamos escoger a nuestros representantes para llevar a cabo las cosas del país y de nosotros. Entonces nosotros podemos ser esa buena influencia. Si nosotros sabemos a quién escoger, podemos tener buenos reyes y buenos gobernantes. Entonces en mismo Mosía 29:6 dice: ahora bien, no es común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo, pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley, trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Otra vez más, nosotros como representantes del pueblo tenemos el derecho de decidir las cosas que queremos y las que no queremos. Y nuestros reyes, nuestros gobernantes, ellos prácticamente nos escuchan, y ellos, por medio de la revelación del Señor, ellos escogen hacer lo que mejor sea para el pueblo. Entonces dice aquí que la mayoría de nosotros, del pueblo, nunca va a querer algo que no sea justo, pero dice que hay una parte chiquita que sí le gusta escoger las cosas que no son buenas para el pueblo. Un ejemplo que yo puedo encontrar es acerca de la corrupción. La corrupción existe en todos lados, en los gobernantes, en los ciudadanos. Entonces hay gobernantes que deciden ellos hacerse ricos,
deciden ellos hacerse prósperos ellos mismos y sus familias, y el pueblo queda olvidado. Entonces esa es la parte chiquita que existe en el pueblo, y la parte grande, lo que es el pueblo, pues sufre todas las situaciones que deberían ellos hacer para que esto no pase. Entonces es una invitación para que ustedes mediten acerca de sus gobernantes donde quiera que estén, acerca de sus presidentes, de los reyes, y pues puedan checar ustedes en qué forma ellos están trabajando, y puedan ustedes también procurar hacer el mejor esfuerzo para que ese país sea mejor cada día. Entonces, después de explicar acerca de que Mosías decide poner jueces, el pueblo se alegra por eso y empiezan a escoger a los jueces, y uno de los el primero más bien de los principales es Alma hijo, quien dice aquí en el 29:42: y aconteció que Alma fue nombrado para ser el primer juez superior, y era también el sumo sacerdote, habiéndole conferido su padre el oficio, y habiéndole encargado todos los asuntos de la iglesia. Quise mencionar este capítulo, este versículo, porque la autoridad es muy importante para nosotros como miembros de la iglesia. Representantes de la iglesia, nosotros tenemos autoridades para poder hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Un ejemplo: yo no soy maestro de la escuela dominical, yo no puedo nombrarme como maestro. Entonces, ¿por qué? Porque no he sido apartado como maestro. Yo solamente soy un miembro de la iglesia que trata de dar un testimonio, que trata de compartir algo que está aprendiendo en el libro de Mormón, y eso es todo lo que yo puedo representar. Entonces aquí Alma, él sí es nombrado como autoridad de la iglesia y es nombrado como juez del pueblo, y fue nombrado por el mismo pueblo, no fue nombrado por Dios. Entonces es importante reconocer que las votaciones de nosotros es cuando nosotros ponemos a esa autoridad para que nos represente. Y si no hay ninguna duda, vamos a seguir adelante. Dice: nosotros como pueblo, dice, podemos reconocer y rechazar la doctrina falsa. La doctrina falsa es de esta manera que yo la miro y he aprendido. Es cuando se mezclan las cosas verdaderas, las cosas buenas, con la superchería, con las cosas falsas, con lo que es vano. Entonces muchas veces pensamos que es bueno y no, es malo, y hay veces que es malo y resulta que nosotros le llamamos bueno, y así estamos confundidos. Por eso es importante otra vez el Espíritu Santo, para que Él nos diga dónde reconocer las falsedades y dónde reconocer las verdades. Y pues les invito para que mediten acerca de estos videos que yo estoy haciendo, y puedan ustedes reconocer la verdad y puedan reconocer la falsedad si existe en cualquiera de estos videos que yo hago. Y pues el pueblo lleva preso a un hombre que se llama Neor, y este hombre mató a otro hombre que se llama Gedeón. Gedeón era un miembro de la iglesia muy firme, entonces inamovible, dice, y lo lleva, el mismo pueblo lo lleva ante Alma para ser juzgado. ¿Por qué? Porque lo mató a espada. Entonces en Alma 1:3 dice: y este había andado entre el pueblo predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular, y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. He escuchado esto otras veces, lamentablemente lo he escuchado. Líderes de religión piensan que deben ser mantenidos, que deben ser prácticamente flojos para trabajar. ¿Por qué? Porque dicen ellos que deben dedicarse nada más al Señor, al mensaje del Señor, a predicar la palabra del Señor. Entonces, como elder de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a mí nunca se me ha enseñado a vivir de otras personas, sino hacer el trabajo que yo debo de hacer y cobrar por mi trabajo. Yo tengo mi propio trabajo y tenía que hacer un video esta semana, se los había prometido, pero por falta de tiempo, por falta de
llegaba muy cansado todas las tardes y no tuve el deseo de hacer ningún video. Entonces hoy domingo es domingo de reposo, día de descanso, y para mí es un privilegio poder descansar, y pues decidí dedicar esta mañana para yo poder hacer el video acerca de la lección. Entonces les prometo todavía esos videos que tengo pendientes. Es importante para cada una de las personas trabajar, porque si no trabajas te haces ocioso, te haces cometes pecado por ociosidad, que prácticamente cosas que debes hacer no las haces. Entonces dice que toda autoridad, toda persona debe de trabajar. Entonces dice en el 4, Alma 1:4, dice: y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día, y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Otra vez más, he escuchado muchas estas cosas cuando dicen las personas: podemos divertirnos, podemos hacer lo que queramos, al cabo que el Señor ya pagó por nuestros pecados, y pues nada más esperar a que llegue el día del juicio y nosotros poder entrar fácil. Pero reconociendo la falsedad de estas palabras, lo que Nehor estaba diciendo, el hombre era que hagan lo que quieran, no importa, el Señor los va a perdonar. Entonces pueden vivir de las personas. Como sacerdote, ustedes tienen que pagarme, ustedes tienen que mantenerme, y pues eso no es verdad, eso es falso. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que estar allegados al Señor. Entonces principalmente nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque de ellos depende que el pueblo esté bien. Entonces cuando tú inculcas una doctrina falsa, muchas personas caen en eso, y tal vez tú te puedas retractar, tal vez tú te puedas arrepentir, y pues agarres el buen camino como lo hizo Alma Padre. Pero la influencia que dejaste, el daño que hiciste, ese va a ser muy, muy largo, y no se va a poder detener así muy fácil, como yo pienso que ni números va a haber de cuántas personas van a caer en pecado a causa de lo que tú algún día comentaste, algún día dijiste. Entonces es importante saber lo que nosotros como líderes de la iglesia decimos y hacemos. Entonces este hombre fue presentado ante Alma para ser juzgado, y pues Alma lo juzgó de la manera que él creó correcto. Entonces ya después de mirar acerca de nuestros reyes y gobernantes, yo voy a dar mi testimonio de lo que a mí me hace feliz con mi presidente. Yo testifico que he sentido el Espíritu cuando él habla acerca de ayudar al pueblo. El Señor me ha testificado de que él es bueno, de que él es verdadero, de que lucha por el pueblo, no lucha por el grupo chiquito que desean satisfacerse ellos mismos, sino que busca al pobre, busca al necesitado para ayudarle. Y pues ese es el testimonio que yo tengo de mi presidente, el cual hago oración por él para que siga manteniéndose fuerte, para que siga protegiéndolo el Señor, y pues de eso yo puedo testificarles. También les testifico de la doctrina falsa. Habemos muchos miembros de la iglesia que decimos ser correctos y no lo somos. Habemos muchos religiosos que nos creemos puros y sin pecado, y eso es mentira también. La doctrina falsa es muy fácil de mezclarse con la buena. Entonces tengan mucho cuidado con eso. No se dejen enseñar por doctrina falsa. Pídanle al Señor sabiduría. Eso es importante, saber que el Señor les va a responder cuando es falso y cuando es verdadero. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos una escritura que todo el tiempo compartimos, y que dice así: y cuando recibáis estas cosas, preguntadle a Dios, el eterno Padre, si son verdaderas. Entonces pídanle al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo si todas las cosas que nosotros que en este momento enseñamos son verdaderas, y pues les invitamos a vivirlas también.
Y vamos a pasar a otro punto después de ver a los gobernantes y ver a las doctrinas falsas. Y vamos a ver en Alma 4, 6, capítulo 4, versículo 6, y dice: los verdaderos discípulos de Jesucristo no fijan su corazón en las riquezas. Cuando Alma, después de unos años de que el pueblo tenía jueces, empezó a haber conflicto entre los miembros de la iglesia. Y por eso les digo que a veces nosotros nos creemos religiosos puros y sin pecado, pero no es verdad. El pecado está muy cerquita de nosotros. Tenemos que estar firmes y tenemos que estar inamovibles, estar siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque caemos muy fácil en el pecado, caemos en transgresión. Entonces el pueblo aquí, después de unos años, empezó a tener conflictos entre ellos mismos. Y pues cuando eso pasa, muchos que no son miembros de la iglesia no se interesan en la iglesia, más bien no se interesan en el Señor, porque la iglesia es buena, la iglesia es verdadera, pero nosotros los miembros somos los pecadores. Entonces no se quieren acercar al Señor y prefieren vivir sus vidas así como están. Y dice en Alma 4:6: y aconteció que en el año 8 del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas y sus delicadas sedas, y sus linos de tejidos finos, y por motivo de sus muchos rebaños y manadas, y su oro y su plata, y toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria. Y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. Cuando ustedes miran a unos misioneros, a unas misioneras que andan con traje, que andan bien cambiados y todo eso, yo puedo testificarle que ellos trabajaron para tener esas ropas y que el Señor los bendijo. Pero la mayoría de nosotros, los miembros conversos y los misioneros, traemos la ropa porque alguien nos las regaló, porque nuestros padres nos las compraron, porque nuestros tíos nos las compraron cuando vamos a la misión, o algún amigo, algún hermano de la iglesia que decide regalar un traje, regalar una camisa blanca o algo así. Entonces nosotros prácticamente dependemos mucho de las bendiciones del Señor, y pues por eso es que a veces andamos bien cambiados, andamos bien elegantes, se puede decir, representando al Señor, que es importante eso. Entonces por favor no juzguen a los misioneros como jóvenes que son ricos o que andan aparentando riqueza o algo así. Es solamente una forma de expresarle al Señor que nosotros queremos ir de la mejor manera para llegar a ustedes, y que podemos usar ropas buenas a pesar de que no las compramos, no las regalaron. Entonces en esto cayó el pueblo del Señor. Acuérdense que nosotros habíamos hecho unos convenios en los videos pasados, y también el Señor nos había llamado el pueblo de Él, que éramos sus hijos y sus hijas. Entonces nosotros teníamos que obedecer esos mandamientos para poder recibir las bendiciones. Pero ¿qué pasa? Que por algún momento nosotros caemos en transgresión, el pueblo cae en transgresión, y pues empiezan a tener riquezas, empiezan a tener rebaños, a tener oro, plata. Dice aquí las escrituras que tenían muy buena vida ya. Y cuando eso pasa, el hombre tiende a olvidarse de Dios. Como todas las cosas van bien, uno tiende a olvidarse de Dios y se vuelve carnal otra vez, empieza otra vez con el pecado. Y Alma se estaba dando cuenta de eso. Él, como representante de la iglesia, fundador de la iglesia, él se daba cuenta de que las personas estaban cayendo en esa trampa del enemigo. Entonces muchas personas que miraban lo que hacían los miembros de la iglesia, pues no se interesaban en ser miembros de la iglesia del Señor. Y vamos a leer en Alma 4:7, donde Alma dice que está sumamente afligido. Ahora bien, esto fue causa de mucha aflicción para Alma, sí, y para muchos de los que él había consagrado para ser maestros, sacerdotes y élderes de la iglesia. En los primeros días de
de los jueces, muchas personas decidieron bautizarse y se convirtieron a la iglesia, y estas mismas personas fueron las que cayeron en transgresión. Entonces, como conversos, nosotros debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque conocemos el mal camino que antes vivíamos y podemos caer otra vez en él, y debemos estar sumamente atentos al Espíritu para que cuando Él nos diga para, regrésate, no camines por ahí, nosotros debemos obedecerlo. Y Alma estaba triste por eso, porque muchos miembros habían caído nuevamente en el pecado. Y para terminar esta lección, voy a leer en Alma 4, el 9 al 10, y aquí Alma está explicando acerca de lo que va a pasar cuando nosotros hacemos tropezar a muchas personas que se pueden acercar a la iglesia y que no se acercan por medio de nuestro mal ejemplo o por el ejemplo de nuestros hijos, como ya lo habíamos estudiado en otras lecciones. Dice: y así en este 8º año del gobierno de los jueces empezó a haber grandes contenciones entre los de la iglesia. Sí, había envidias y conflictos, malicia, persecución y orgullo, aún excediendo al orgullo de aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Y así terminó el año 8º del gobierno de los jueces, y la iniquidad de los de la iglesia fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella. Y así la iglesia empezó a detenerse en su progreso. La iglesia no progresaba. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que no hubo bautismos. ¿Y por qué no hubo bautismos? Porque las personas no se querían bautizar a causa del mal ejemplo de nosotros, los miembros de la iglesia. Y pues como miembro de la iglesia, al estudiar esta lección me hace mucho reflexionar acerca de las malas decisiones que yo he tenido. Ya lo he comentado otras veces, que a veces uno cae en la trampa y pues a veces dices cosas que no debes, a veces haces cosas que no debes, y pues es muy fácil caer en eso. Otra vez más, el Señor quiere que nosotros vayamos a la iglesia cada domingo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos y poder nosotros renovar nuestros convenios. A eso es que vamos cada domingo a la iglesia. Por eso es importante ir a la iglesia cada domingo. Y pues una disculpa a todos los que miren este video, que me conocen y que saben que me he equivocado, y que ellos pueden reconocer a un miembro de la iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días que comete pecado, de que cae en transgresión. Les pido que no me juzguen, porque eso también es malo para ustedes. Que no me juzguen. El Señor me va a juzgar y Él va a tomar la corrección que sea más buena para mí. Entonces mi testimonio es ese, de que Alma pudo convertirse y nunca fue movido al pecado otra vez. Alma hijo también, recuerden cuando se le apareció el ángel. Entonces es importante que nosotros, los hijos de Mosía también, igual ellos, después de transgredir, después de querer derrumbar a la iglesia, ellos entendieron el buen camino y nunca más se apartaron. Y pues ese es mi testimonio que yo tengo para esta lección, de que nosotros debemos escoger buenos jueces, buenos gobernantes. Nosotros debemos vivir humildemente, no en el orgullo. Las ropas finas no nos hacen mejores personas, ni nuestro rebaño, ni nuestro oro, ni nada. Entonces debemos vivir lo mejor que se pueda humildemente. Debemos ser alegres, no estar tristes porque traemos ropas baratas o algo así. Debemos ser alegres, que es importante para nosotros poder reflejar el Espíritu del Señor. Y pues testifico de estas cosas, y yo sé que son verdaderas, y lo hago en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.